ante la decisión de los miembros de la minga indígena de venir a Bogotá, pues hay muchos temas que quedan sobre la mesa, además de la petición de reunirse personalmente con el presidente Duque. Paula Ardila, buenas noches. Hola Giovanni, buenas noches. Pues las dudas son, por ejemplo, en dónde estarán ubicados los indígenas una vez lleguen a la capital del país. También si la minga es reivindicativa o es política. El riesgo por aglomeraciones en medio de la pandemia y la posibilidad de infiltraciones. ¿La minga tiene una agenda política? A diferencia de ocasiones anteriores, las reivindicaciones sociales no serían el centro de esta minga indígena que insiste en hacer un debate o discusión política al presidente Duque. Es claro para el gobierno nacional que esta minga no es reivindicativa, sino que es una minga política, como lo han expresado los integrantes de la minga. Para ese diálogo, el gobierno insiste en que es suficiente con la presencia del gabinete y que el escenario para un debate político al gobierno no es la calle. Si la minga quiere ser un movimiento político, debe someterse al trámite para la creación de movimientos políticos. ¿Por qué? Porque hay partidos políticos en Colombia, hay movimientos políticos que actúan de acuerdo con los cauces de la Constitución y la ley ante el Congreso de la República, y ese es el espacio natural para los debates políticos, no una manifestación que vaya por las carreteras de Colombia. Ceballos recordó que los debates políticos se hacen a los miembros del gobierno y no al presidente según las bases constitucionales. Los mismos miembros del gobierno con los que la minga no se ha querido sentar, pese a que viajaron a Cali para reunirse con los indígenas. El lunes de esta semana estuvimos 9 miembros del gabinete del presidente Duque en la ciudad de Cali. Desafortunadamente no se hicieron presentes los 9 consejeros del CRIC en ese momento. El día siguiente, es decir, el día de ayer, martes, se hizo una nueva reunión, asistieron algunos de los consejeros. Pese al llamado del gobierno nacional a crear una ruta que aborde los temas por áreas del sector público y la propuesta de la Defensoría del Pueblo de hacer un encuentro entre una pequeña comisión de la minga con el presidente Duque, los indígenas se negaron a esa posibilidad. La misma ministra del Interior les planteó a ellos que se hiciera una ruta de trabajo de cara a comenzar a evacuar los puntos que ellos estaban planteando y de esa manera tuvieran una respuesta frente a cada una de esas inquietudes. Cabe recordar que en abril del año pasado, cuando la agenda era la reivindicación social, la minga también se negó a hablar con los delegados del gobierno pese a la insistencia de ministros que viajaron por entonces a la zona. Y aunque el gobierno buscaba pactar compromisos en la materia, insistieron en dejar el mensaje de una silla vacía, a pesar de que según el gobierno no había condiciones de seguridad por entonces en la zona para que el presidente viajara en un primer momento. La inversión para la minga y el Cauca. Porque esta vez la agenda de la minga no sería reivindicativa según el gobierno, porque el gobierno ha cumplido con el 80% de los compromisos adquiridos hace un año con los indígenas del Cauca, según explica el Alto Comisionado para la Paz. El gobierno nacional ha venido cumpliendo todos sus compromisos y ha venido fortaleciendo el plan social del Cauca con una inversión que implica un gran esfuerzo del señor presidente de la República, que ya llega cerca a los 1.3 billones de pesos. Según documentos públicos de la Presidencia de la República, en lo corrido de este año también se ha trabajado en consolidar los 1.541 compromisos adquiridos por el gobierno nacional con los pueblos indígenas. El año 2019 se destinaron 92.000 millones. Para el año 2020 se destinaron 236.000 millones de pesos y para el año 2021 se han destinado 241.000 millones. Aglomeración en medio de pandemia. A pesar de respetar el derecho a las manifestaciones, hay preocupación por las aglomeraciones que se darían con las movilizaciones de la minga, que ya comenzaron por las carreteras del país, en las cuales no se estarían conservando los protocolos de distanciamiento, por ejemplo, como se observa en videos difundidos por el mismo Feliciano Valencia, senador y exconsejero del CRIC. Quienes ejercen su derecho a la protesta tienen también obligaciones con su gente y obligaciones con el resto de la ciudadanía. Ellos realizan una minga por la vida. Y parte de proteger la vida es protegerse hoy en materia de bioseguridad, en materia de salud, con el uso del tapabocas. Hacemos un llamado a la conciencia de todas las partes aquí. Y es que según el ministro de Salud, las aglomeraciones que por ejemplo se dieron en las manifestaciones del mes pasado en la capital influyeron en el aumento de contagios. En Bogotá hemos evidenciado efectivamente que hemos tenido unas situaciones de afectación severa con motivo de las aglomeraciones, de las situaciones de orden público que se han presentado, donde se relajan todas las medidas y se pierde completamente
la disciplina social. Bogotá está revisando el escenario en el cual podrían estar los indígenas en medio de la polémica que ha surgido por este video de una supuesta reunión de la Minga en el Coliseo de Cali sin guardar protocolos. Si bien las autoridades desmintieron que haya sido en ese espacio, el consejero mayor del CRIC confirmó que se trató de un evento cultural que se hizo en Caldono, Cauca, y que supuestamente los miembros de la Minga en Cali no han incumplido las medidas de bioseguridad. Riesgos de infiltración a la Minga. Otra alerta que está sobre la mesa es la información que tendrían organismos de inteligencia sobre la intención de grupos criminales para infiltrar la Minga indígena. El gobierno habría informado de esto a los organizadores de la misma. Tenemos información de organismos de inteligencia. Tuvimos la oportunidad de compartir con los organizadores de la Minga y también con los representantes de los comités de derechos humanos de la Minga esta preocupación de las posibles infiltraciones. Eso lo hemos manifestado de manera personal a los organizadores de la Minga y estamos seguros que ellos han tomado nota sobre este tema.